el grupo que desde el Parque de los Patricios, desde el legendario Hospital Udaondo, ha logrado un reconocimiento unánime por la frescura y libertad de su juego. Un verdadero juego libre de gluten. En este equipo hay un jugador emblema, su arquero, un verdadero titán en la portería, Julio César Bay, con una amplia trayectoria que comenzó en el equipo Granate en la década del 70. Todo Lanús aún recuerda sus espectaculares atajadas. Ya vemos a Sonia Niveloni en la dirección técnica, apareciendo en el campo de juego, acompañada por una bella argentina triunfadora en el mundo. Desde Canadá, Elena Verdú. Por último, es momento de mencionar a quienes sostienen hoy el juego de AEDEI. Se trata de sus jóvenes promesas: María de la Paz Temprano, alias Pachu, Florencia Flopia Costa, y desde la distante provincia del Chaco, Juanpi Stefanolo. Ya da comienzo, señoras y señores, el último partido de la jornada. ¡Vamos! ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en el Interclubes, ya el último equipo que vamos a participar. Queremos agradecer muy personalmente a toda SAGI por habernos invitado, ya que AEDEI no es un club verdaderamente, sino es un grupo de investigación y trabajo, así que estamos muy agradecidos por dejarnos participar. Y agradecer especialmente, bueno, a Julio Bay y a Elena Verdú, Julio, nuestro asesor importante en nuestra parte de investigación, y Elena Verdú, una argentina con un reconocimiento internacional. Contentos en que nos haya apoyado en esto. Bueno, ahora vamos a presentar dos casos clínicos, primero, y una conversación entre nosotros como qué es lo que está pasando muchas veces en el hospital cuando nos viene un paciente complejo. Y después vamos a tener una charla de Elena Verdú y una comunicación y una discusión entre Julio, Elena y nosotros para aclarar conceptos. Bueno, adelante. Bueno, el primer caso es en un paciente con una enfermedad celíaca con persistencia de síntomas que hablamos como que vamos siguiendo las pistas de las migas, como Hansel y Gretel. Bien, Flor, ¿me podés comentar qué pasó con este paciente? Hola, Sony, buenas tardes. Mira, te quiero contar, esta es una paciente que vimos en el hospital, es una mujer de 56 años, tiene diagnóstico de enfermedad celíaca en el año 2016, se diagnosticó mediante síntomas clásicos de malabsorción, como diarrea, pérdida de peso, distensión, dolor abdominal y anemia, con anticuerpos positivos para enfermedad celíaca, transglutaminasa y DGP, y una biopsia duodenal con atrofia vellocitaria completa, un MASH3C. La paciente empieza dieta libre de gluten, evoluciona bien, recupera peso y sus anticuerpos se negativizaron. El último control fue en el año 2018. La paciente ahora viene el año 2020, luego de 2 años de no tener controles, por dolor abdominal difuso, que cede con las deposiciones, dolor no suboclusivo, distensión abdominal, aumento en el número de las deposiciones, 3 a 6 por día, Bristol 7, diurnas y nocturnas en este caso, pero sin sangre. No refería pérdida de peso, y al examen físico una leve molestia a la palpación en hipogastrio y fosilía izquierda. Después, nada significativo en el examen físico. Mira, yo te presento este caso, Sony, porque la paciente había respondido bien a la dieta libre de gluten y de repente vuelve nuevamente con síntomas. ¿Qué me recomiendas que haga? ¿Cómo empiezo? Vamos a ver una cosa. Primero, le podemos, así interviene la gente que nos está escuchando,
No van a tener una posibilidad de votar en este momento, pero sí de analizar las conductas que puedan ustedes pensar que van a tomar frente a un paciente cuando están en el consultorio. Entonces, les preguntamos si consideran que tendrían que hacer un laboratorio general con serología específica, con un perfil tiroideo y con una evaluación si tiene o no tiene una pérdida o una deficiencia de oligoelementos, una interconsulta con la nutricionista experta evaluando la adherencia a la dieta libre de gluten, una tipificación de la diarrea, ya que esta paciente tenía una diarrea importante con un estudio de materia fecal con volumen, evaluación del esteatocrito, ionograma fecal o clines de alfa-1 antitripsina, o endoscopías, una endoscopía alta con biopsias o inmunohistoquímica, o una videocolonoscopía con biopsias. Entonces ustedes piensen en las cosas que podrían llegar a ser y nosotros vamos a comentar cómo seguimos con este caso. Flor. Bueno, Sony, mira, viendo todas las opciones que vos me estás mostrando acá, veo que cualquiera de ellas podría ser un camino correcto a seguir. Pero, sinceramente, nuestro objetivo es poder hacer una sistemática de estudio. Entonces, mi duda principal y lo primero que me surge a mí es, ¿esta paciente estará cumpliendo la dieta libre de gluten? Entonces, me gustaría ver si puede Paz ayudarnos a ver cómo evaluaríamos si esta paciente está o no está cumpliendo. Sí, Okay, perfecto. entonces le paso la pelota de este equipo a Paz Temprano, nuestra nutricionista experta. Bueno, Flor, lo primero que haría en este paciente, ya que el desafío en el seguimiento de los celíacos es la adherencia a la dieta libre de gluten, lo primero que evaluaría es el consumo inadvertido de pequeñas cantidades de gluten que hacen que la paciente persista con sintomatología. Esta medición de adherencia a la dieta libre de gluten la voy a realizar a través de un método práctico de referencia, que es la entrevista dietética estandarizada por un profesional experto. Esta entrevista, para que puedan saber, consta de 3 ítems principales. Un análisis en profundidad de la dieta del paciente, con un registro alimentario prospectivo de 7 días, un recordatorio de 48 horas y una frecuencia alimentaria adaptada a la dieta libre de gluten. Más allá de esto, contamos con un cuestionario, ¿sí?, para poder evaluar y identificar la presencia de gluten oculto, ¿sí? Es un cuestionario de ingredientes y aditivos alimentarios que frecuentemente están presentes en la dieta del celíaco que no los controla adecuadamente. Y por último, tenemos que identificar determinados puntos críticos donde el paciente puede tener contaminación cruzada. En base a esta entrevista, podemos obtener los resultados. Los resultados, ¿sí?, que nos puede dar esta entrevista es que el paciente cumpla con la dieta libre de gluten, ¿sí?, o que el paciente no cumpla con la dieta libre de gluten por ingesta de fuentes de gluten, que es el consumo de harinas con trigo, avena, cebada y centeno de forma voluntaria, o lo que generalmente vemos en la práctica es el consumo inadvertido de gluten a través del gluten oculto, ya que el trigo se utiliza en los alimentos como aditivo alimentario y por contaminación cruzada. La entrevista estandarizada, sí, demostró ser una herramienta con un costo aceptable, no invasivo y que correlaciona con los cambios histológicos en la recuperación intestinal. Sin embargo, como método práctico de referencia tiene sus limitaciones, el tiempo de duración es de 90 minutos, los profesionales que hay son limitados en cantidad y no deja de ser un método no objetivo y tiene una variabilidad interobservador. Por lo tanto, actualmente continúa en falta la medida precisa y estandarizada de adherencia a la dieta libre de gluten porque es una problemática en el área clínica. En cambio, en el área de investigación, tenemos los péptidos inmunogénicos de gliadina, que los podemos determinar en orina y en materia fecal, que nos permiten objetivar y cuantificar la adherencia de los pacientes celíacos a la dieta. En el caso de esta paciente, no se evidenció consumo voluntario de gluten, no se registró tampoco consumo inadvertido a partir de gluten oculto ni contaminación cruzada. Por lo cual, Flor, te puedo decir que es una paciente que cumple estrictamente con la dieta libre de gluten y no se evidencian trazas en su ingesta.
Ok, Flor, mira, evidentemente es muy importante la evaluación con la nutricionista, pero sí hay que esperar el resultado de todo el laboratorio, de toda esa evaluación clínica que tenías para poder tipificar bien a esta paciente. Bueno, mira, Sony, a nuestra paciente le vinieron los anticuerpos en este transcurso que estábamos hablando con Paz, y sus anticuerpos fueron negativos. Entonces, a mí me gustaría que charlemos un poco del rol de la serología en la adherencia, ¿no? Sabemos que la disminución de las concentraciones de anticuerpos indican que se está realizando la dieta libre de gluten, como ha sido demostrado en este estudio que se hizo en nuestro grupo de manera prospectiva, que demuestra la cinética de los anticuerpos. Ahí vemos que tanto los pacientes completamente adherentes como aquellos parcialmente adherentes disminuyen de manera significativa al año los anticuerpos. Pero hay una limitada sensibilidad de los anticuerpos para poder estar seguros de que el paciente no está consumiendo gluten, ¿sí? Por lo tanto, un incremento en los niveles de gluten, de anticuerpos, es un buen indicador de consumo de gluten. El único problema es que los anticuerpos no pueden detectar mínimas transgresiones trazas o un consumo intermitente de gluten, ¿sí? En esta diapo que viene ahora, en la siguiente, tenemos que tener en cuenta que un alimento libre de gluten es aquel que tiene 10 partes por millón o 10 miligramos de gluten, ¿sí? Por lo tanto, aquí podemos ver que pequeñas transgresiones como 500 miligramos o 1000 miligramos desencadenan síntomas, ¿sí? En un porcentaje de pacientes, pero un bajo porcentaje de los anticuerpos se positiviza, ¿sí? Acá podemos ver que con menos de 1 gramo por día de ingesta de gluten, el 40% de los pacientes desarrolla síntomas, pero solo un 30% va a tener anticuerpos positivos, pero el resto no, ¿sí? Por lo tanto, esas mínimas transgresiones que tiene el paciente, a veces con los anticuerpos no lo podemos determinar. Ok, bueno, entonces evidentemente en otro elemento como para ayudar a la determinación de la adherencia. Entonces, en esta paciente te vinieron los anticuerpos negativos y vino la materia fecal, y entonces acá tiene un volumen elevado, 656, no tiene alteraciones, no tiene un esteatocrito alto, lo tiene normal, un clean es normal, faltaría el ionograma para ver si es una secretora o no, pero en el hospital todavía no lo tenemos, así que nos vamos a manejar con este volumen alto. ¿Qué otras cosas, según lo que decía Paz, de la posibilidad de los SHIP para ayudar a la determinación de la adherencia? A ver, Juan. Sí, hola a todos. Yo más que nada quiero recordar y hablar en detalle de un concepto que ya Paz había mencionado previamente, que es el tema del uso de los JIP, ¿sí? En esta diapositiva vemos una revisión que reúne las principales guías que se tienen en cuenta al momento de seguir los pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca. En el apartado de la adherencia a dieta libre de gluten vemos que al menos una habla del uso potencial de los JIP para el seguimiento y la adherencia. Ahora, ¿qué son los JIP? Los JIP son péptidos derivados del gluten que son resistentes a la digestión de las proteasas en la luz intestinal, por lo que lo podemos encontrar en la materia fecal y en la orina. Tienen la característica de que estos JIP se pueden ser encontrados en las principales excretas, como en materia fecal y en orina, por diferentes métodos. Un método cualitativo, que está representado por el POC, y un método cuantitativo y un poco más complejo, que es por medio de la utilización de ELISA. Lo más importante de esto es que estas pruebas de detección tienen alta sensibilidad y especificidad cercanas al 100, lo que nos permite establecer que cuando encontramos estos péptidos en las excretas podemos estar en presencia de una transgresión a la dieta libre de gluten. Nuestro grupo realizó un trabajo que está recientemente publicado, en la cual seguimos una corte de 53 pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca, con diagnóstico de más de 2 años, en los que lo que hicimos fue seguir y evaluar la adherencia a la dieta libre de gluten utilizando estos JIP. Uno de los datos que más nos sorprendió y nos parece importante destacar es que cerca del 90% de esta corte seguida presentó por lo menos una transgresión en esas 4 semanas. Y en el gráfico del costado podemos ver la frecuencia de las veces que esos pacientes pudieron haber transgredido o transgredieron a lo largo de esas 4 semanas, y observamos que tuvieron una mediana de transgresión de 3 veces.
También lo que hicimos fue evaluar qué pasaba con el hallazgo de estos GIP, digamos, marcando una transgresión a la dieta y la presencia de síntomas o no. Y encontramos de una forma importante que cuando evaluábamos los GIP que encontramos en la materia fecal, vimos que la proporción de pruebas positivas en la población sintomática era cercana al 80%, comparado con la proporción de pruebas positivas en el grupo asintomático, que era solo del 54%, existiendo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces podemos decir que los pacientes que presentan síntomas, los síntomas están asociados a transgresiones. Otro análisis que hicimos muy importante era, queríamos ver qué sucedía con los niveles de anticuerpos específicos en relación al número de transgresiones que estos pacientes tuvieron, utilizando métodos de correlación. Hicimos 3 análisis, en realidad uno en la población general, uno en pacientes sintomáticos y uno en pacientes asintomáticos, y comparamos los niveles, los títulos de anticuerpos DGP de tipo IgA y antitransglutaminasa de tipo IgA. Observamos en los 3 análisis que existe una buena correlación con el número de transgresiones y los títulos y los niveles de los anticuerpos de tipo DGP-IgA. Entonces podemos decir que existe una relación entre el número de transgresiones y los niveles de DGP tipo IgA, y no con los títulos de antitransglutaminasa. Ok, bueno, le hiciste el SHIP y ese SHIP fue negativo, ¿no? Ok, entonces ahora tenemos ya, estamos completando una idea de que la paciente está cumpliendo una dieta libre de gluten, pero sigue en forma sintomática. Tenemos otro elemento para evaluar, Flor. ¿Qué pasa con la biopsia? Bueno, Sony, el tema de la biopsia en el seguimiento y en la adherencia es controvertido, ¿sí? Sobre todo para evaluar la salud mucosa en relación a la adherencia a la dieta libre de gluten. A pesar de que en los adultos la recuperación mucosa es lenta o incompleta, es de esperar que se produzca a partir de los 2 años desde el diagnóstico de enfermedad celíaca. Entre los expertos que recomiendan repetir la biopsia, el tiempo a partir del cual deberían ser repetidas no ha sido del todo establecido. Es importante tener en cuenta que pacientes estrictamente adherentes a la dieta libre de gluten pueden continuar con signos de atrofia. En un estudio que se realizó en 7.648 pacientes con enfermedad celíaca, evaluaron la mortalidad general de estos pacientes y no se pudo demostrar que la mortalidad general aumentara en pacientes celíacos que persisten con atrofia. Hay otro estudio, más recientemente, del año 2020, en donde valoraron la realización de biopsia a los 6 meses de iniciada la dieta libre de gluten y a los 24 meses de tratamiento. En este estudio vieron que la recuperación mucosa fue del 30% a los 6 meses y de un 47% a los 2 años. Lo que es llamativo que a los 24 meses todavía el 23.7% de los pacientes continuaba con atrofia a pesar de cumplir la dieta libre de gluten. Por lo tanto, nosotros queremos resumir lo que las guías recomiendan, que recomiendan lo siguiente. Con respecto a las serologías para seguimiento, el intervalo tiene que ser cada 3 a 6 meses el primer año, y luego cada 1 a 2 años una vez lograda la estabilidad clínica. Los anticuerpos de elección para el seguimiento son la transglutaminasa de tipo IgA y los DGP de tipo IgA, y siempre tener en cuenta que una reducción continua de las concentraciones de anticuerpos ayuda a evaluar el cumplimiento de la dieta a pesar de su capacidad limitada para definir una completa adherencia. Y con respecto a la biopsia, siempre hay que evaluar su indicación en cada paciente, según sus características clínicas. Sin duda, uno lo tiene que hacer frente a persistencia sintomática, a pesar de cumplir en forma estricta la dieta libre de gluten, y la mayor utilidad de la biopsia es para descartar una enfermedad celíaca refractaria o una complicación maligna. Te cuento, Sony, que yo a mi paciente le hice la biopsia, y esta biopsia, como pueden ver, es normal, con un MASH 0. Bueno, y aparte tenés entonces acá estás esperando las biopsias del colon como para ir definiendo, ¿no? Para terminar de bien. ¿Cómo seguimos entonces? Entonces vamos a ver que las causas de persistencia de síntomas en la enfermedad celíaca tenemos que recordar que entre un
50 y un 36% es porque no cumplen la dieta libre de gluten. Ahora, también hay que descartar, pero no en el caso de esta paciente, las causas de complicaciones que son muchísimo menos frecuentes, ya sea la enfermedad refractaria o las complicaciones con linfoma. Entonces, y frente a este caso, que la paciente tenía entonces una buena adherencia con una biopsia normal, con serología negativa, pero con un volumen muy elevado, tenemos que pensar en otras posibilidades. Tenemos que abrir la cabeza y pensar que hay otras cosas más frecuentes que una complicación para justificar la presencia de estos síntomas. Entonces, a ver, Juan, ¿qué te parece que puede hacer? ¿Podemos hacer una evaluación de sobrecrecimiento, del síndrome de intestino irritable, por ahora, y después ver las otras? Sí, seguro. Estos gráficos muestran cuáles son las patologías que más frecuentemente debemos descartar frente a la presencia de los síntomas en los pacientes celíacos, y el sobrecrecimiento bacteriano intestinal es una de ellas. Es importante porque el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado es un cuadro justamente intestinal que se manifiesta con la presencia de síntomas como ser dolor abdominal, distensión y diarrea, que son síntomas frecuentes en estos pacientes. Y además, entre sus mecanismos fisiopatológicos propuestos, se postula las alteraciones del tránsito intestinal y demás, y la enfermedad celíaca constituiría digamos, un espectro donde esto puede ser posible. Cuando vemos qué dice la evidencia con respecto a esto, este metaanálisis, esta revisión sistemática y metaanálisis, tuvo el objetivo justamente de establecer cuál era la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en los pacientes con enfermedad celíaca, teniendo en cuenta los dos métodos disponibles, que son el cultivo y el test de aire. Se analizaron 11 artículos con un total de 614 pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca, y se observó lo siguiente, que la prevalencia global por cualquier método de sobrecrecimiento en el contexto de pacientes con enfermedad celíaca era del 20%, comparado con solo el 1.9% de sobrecrecimiento en los pacientes no celíacos. Es decir, que existe un riesgo aumentado de una probabilidad mayor de tener sobrecrecimiento en el contexto de la enfermedad celíaca que en los controles sanos. También lo que se analizó en el mismo metaanálisis fue que cuando se hizo un análisis para ver lo que sucedía con la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en los pacientes que persistían con síntomas y los que no persistían, los que digamos, persistían en forma asintomática, vemos que la prevalencia de sobrecrecimiento es mayor en aquellos que tenían síntomas y menor en los asintomáticos. Si bien no se logró una significancia estadística, hubo una tendencia claramente marcada, pero la diferencia clínica está clara. Por otro lado, también, y en forma importante, este metaanálisis lo que hizo fue incluir dos trabajos que evaluaron la respuesta al tratamiento, siendo la rifaximina la droga más usada en dos trabajos, y se observó que la mejoría de este cuadro luego de tratado fue de entre el 77 y el 100%. Bueno, Juan, ¿qué hiciste con esta paciente? ¿Le pediste test del aire expirado? ¿Le hiciste tratamiento en forma empírica? No, lo que hicimos fue realizarle un test de aire expirado con glucosa y el resultado vino negativo. El gran problema es que, claro, la paciente sigue con síntomas, los síntomas de dolor, diarrea y distensión, y por ahí también tenemos que pensar que la paciente puede tener síntomas de intestino irritable, ¿no? Si bien es un poco raro y complejo pensar en síntomas de intestino irritable en una patología como la enfermedad celíaca, hay que recordar que actualmente los criterios de Roma IV establecen el diagnóstico de intestino irritable por presencia de síntomas y no por ausencia o exclusión de enfermedad orgánica. Entonces, tranquilamente los pacientes con enfermedad celíaca pueden tener síntomas tipo intestino irritable. La evidencia, ¿qué dice con respecto a esto? Este metaanálisis también lo que hizo fue intentar evaluar la prevalencia de los pacientes, la prevalencia de síntomas tipo intestino irritable en pacientes con enfermedad celíaca. También comparó los síntomas de enfermedad de tipo intestino irritable en los pacientes celíacos con controles no celíacos, y también querían ver qué pasaba con esos síntomas en cuanto a la adherencia a la dieta libre de gluten. Lo que se vio fue que la prevalencia global de síntomas tipo intestino irritable en la población celíaca fue del 38%, y cuando vieron qué sucedía comparándolo con los controles no celíacos, se vio que existía mayor probabilidad de tener síntomas en la población celíaca que en los pacientes no celíacos. Y por último, cuando se hizo un subanálisis, teniendo en cuenta si estos síntomas se debían o no a la dieta libre de gluten, a la adherencia o no, si bien se observó que los pacientes que eran no adherentes tenían mayor proporción de síntomas,
esa diferencia no fue estadísticamente significativa. Lo que este trabajo dice es que hay que pensar en estos síntomas, que son bastante prevalentes según vemos, pero si mal no recuerdo, Flor, esta paciente tenía al menos dos cosas que me llamaron la atención. Una es que ella refería que sus diarreas eran también nocturnas, y creo que el volumen que le habíamos pedido fue un volumen bastante alto, ¿no? Por lo que me parece que deberíamos descartar alguna otra cosa. Mira, Juan, yo con respecto a eso, a la paciente también le pedí una elastasa en materia fecal, que todavía la tengo pendiente. ¿Y por qué le pedí una elastasa? Porque hay evidencia científica que relaciona a la enfermedad celíaca con la insuficiencia pancreática, sobre todo cuando hay persistencia de los síntomas, ¿sí? Uno de los mecanismos fisiopatológicos propuestos es por disminución de la contractilidad vesicular y también por aumento de los niveles basales de doble péptido I, los cuales tienen una cierta inhibición en la secreción de enzimas pancreáticas con la consecuente esteatorrea. En este trabajo, que yo les muestro acá a continuación, se evaluaron pacientes celíacos diagnosticados que estaban con diarrea a pesar de la dieta libre de gluten y vieron también qué respuesta tuvieron con el tratamiento de enzimas pancreáticas una vez que tenían el resultado de la elastasa en materia fecal. Y en este trabajo vieron que aproximadamente el 30% de los pacientes celíacos tenían niveles alterados de elastasa fecal, por lo tanto, los consideraron con insuficiencia pancreática y los trataron con terapia de reemplazo enzimático, mejorando significativamente el número de deposiciones y mejorando también los signos de mala absorción y pérdida de peso que tenían estos pacientes. Por lo tanto, es un diagnóstico siempre a considerar. En esta paciente, la elastasa SONI también me vino negativa, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que nos vino dando el primer laboratorio, que no tiene una esteatorrea, o sea que es un paciente que tiene un volumen muy elevado, que es, generalmente era muy líquida lo que ustedes decían, pero no tiene esteatorrea. Por lo tanto, elastasa sin negativa y sin esteatorrea me aleja la posibilidad de que pueda tener una enzima una insuficiencia pancreática para agregar enzimas. Por lo tanto, estamos bien. Entonces, nos faltaría acá recibir las biopsias del colon, ¿no? Claro. A ver. Sí, las biopsias de colon están pendientes porque también pensamos que la paciente puede tener una colitis microscópica asociada a la enfermedad celíaca. Sabemos que los estudios de prevalencia de colitis microscópica en pacientes con diarrea crónica acuosa y colonoscopía normal varía entre un 7.7 a un 13%, ¿sí? Sabemos que la colitis microscópica no es una entidad muy frecuente, pero sí en pacientes con enfermedad celíaca el riesgo está aumentado entre 50 a 70 veces más en comparación con la población general. Se plantea la hipótesis de autoinmunidad en ambas entidades, ya que se ha demostrado positividad en común para el HLA de tumor. En un trabajo que se hizo en 1000 pacientes aproximadamente, detectaron que un 4.3% presentaron colitis microscópica. Era una cohorte de pacientes celíacos diagnosticados entre el año 1983 y 2006, a los cuales se les realizó colonoscopia. El 64% de estos pacientes se hizo diagnóstico luego del diagnóstico de enfermedad celíaca, el 25% en forma simultánea y 11% tenían un diagnóstico previo de colitis a la enfermedad celíaca. Se vio que la colitis colágena había sido mayor también en la cohorte de mujeres. Bueno, Sony, te cuento que acá recibimos las biopsias de colon de esta paciente, que finalmente fue una colitis microscópica, variedad colágena, y empezó tratamiento específico con budesonida con mejoría sintomática. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta el seguimiento, la presunción de todas estas posibilidades diagnósticas. Entonces, Paz, vamos a concluir entonces que en estos pacientes celíacos, en dieta libre de gluten, con persistencia de síntomas, primero y principal tenemos que hacer un abordaje interdisciplinario, sin duda, trabajando con los bioquímicos, pidiéndoles exactamente lo que necesitamos, con la nutricionista experta y demás. Con profesionales entrenados, eso es importante, que hay que entrenarse en todo esto,
con utilización racional de los métodos de diagnóstico, una evaluación certera de la adherencia a la dieta libre de gluten, que es la primera causa de no respuesta, tener en cuenta otros trastornos, como los que estuvimos viendo, que justifiquen la persistencia sintomática por fuera de las complicaciones de enfermedad celíaca, tanto refractariedad como neoplasias, que son escasamente prevalentes. Bueno, muy bien, entonces me parece que la paciente redondeamos en este diagnóstico y estuvo bastante claro el manejo. Vamos a tener unas preguntas también para Julio Bay cuando terminemos los casos, porque es necesario que él nos dé una luz también en el manejo de estos pacientes. Pero no me lo dejan hacer ahora, así que lo voy a pasar para cuando termine el otro caso. ¿Seguimos entonces? Julio, prepárate que después te preguntamos. Ok, el otro caso es una paciente con una diarrea, con dolor y distensión abdominal, y entonces acá abrimos la caja de Pandora y vamos a ver todas las posibilidades que tenemos, que es complejo por la diversidad de cosas. Juan, presenta a tu paciente, a ver. Sí, así es. En este momento les quiero presentar una paciente también de sexo femenino, de 37 años de edad, que nos consulta por un cuadro de dolor abdominal, distensión abdominal y diarrea, y el interrogatorio refiere no tener antecedentes clínicos ni quirúrgicos relevantes, ella vive en el interior del país, tiene padres que están vivos y son sanos, y un hermano también sano y vive en otra localidad. Al interrogatorio dirigido, lo que encontramos es que ella nos comenta que este dolor es un dolor tipo cólico, sin características de ser suboclusivo, y también presenta distensión abdominal. Todos estos síntomas son intermitentes y comenzaron hace un año, pero aumentaron su intensidad en los últimos 3 meses. Cuando preguntamos acerca de su hábito evacuatorio, ella nos comenta que presenta deposiciones blandas, hasta líquidas, es decir, deposiciones Bristol 6-7, no tiene moco, tampoco sangrado, ni ve alteraciones específicas como restos de alimento o gotas de grasa. También refiere que por momentos esa materia fecal puede llegar a ser más formada. El dolor, cuando interrogamos acerca de cómo se comporta el dolor con la defecación, ella nos dice que no mejora para nada el dolor luego de defecar, sino que todo lo contrario, empeora. Es mucho más fuerte la sintomatología luego de la defecación. Lo que sí le molesta bastante es la distensión importante que dice que siente, y es más, ella dice que todo lo que come la hincha y no sabe qué comer. Todos estos síntomas son de tipo diurno, digamos, el sueño se encuentra respetado, por lo que no hay aparición de síntomas nocturnos. Al examen físico que le realizamos no encontramos ningún hallazgo de importancia para destacar. Ella fue estudiada en el interior y le habían realizado un laboratorio general normal donde no se veía que exista anemia. También le realizaron un copro parasitológico que fue negativo porque vive en un área donde ella dice es muy común la parasitosis. Le realizaron también una videoendoscopía digestiva alta y una colonoscopía que fueron normales sin ningún tipo de hallazgo positivo. Y también traía una ecografía que solo evidenciaba meteorismo y el resto completamente normal. Cuando le preguntamos acerca de si realizó tratamientos previos, ella nos comenta que sí, que una vecina tenía síntomas parecidos y le dio una medicación que cuando vemos eran antiespasmódicos. Ella dice que cuando consumía esos antiespasmódicos el dolor sí mejoraba, pero persistía con las deposiciones medio flojas y la distensión seguía estando presente. Nos comenta que como tratamiento lo que ella sí hace restricciones dietarias importantes, que ahí sí siente que su cuadro mejora, pero no sabe qué comer. Entonces, en ese momento nos pregunta y nos comenta que a ella le dijeron que podía ser celíaca. No sé, Flor, si esto te parece, ¿qué pensás vos? Bueno, mira, Juan, es un poco la pregunta al revés que te hicimos antes a vos, si mi paciente podía tener intestino irritable, y ahora vamos a preguntar si tu paciente puede ser celíaca. Mira, por lo que vemos acá, la paciente cumple los criterios de Roma 4 para diagnóstico de síndrome de intestino irritable. En este caso, la paciente tiene diarrea. Y hay estudios, un metaanálisis, como podemos observar, en donde relacionan fuertemente a pacientes con síntomas tipo síndrome de intestino irritable y enfermedad celíaca, ¿sí? Corroborando que la prevalencia de serología positiva y biopsia compatible con enfermedad celíaca es 4 veces más en pacientes con síndrome de intestino irritable versus controles sanos, ¿sí?
Entonces, las guías de enfermedad celíaca recomiendan la búsqueda sistemática de enfermedad celíaca en aquellos pacientes que cumplan con criterios de síndrome de intestino irritable, ya que está considerado que son un grupo de alto riesgo. Aunque la evidencia científica relaciona ambas condiciones, siempre se debe tener en cuenta las características clínicas del paciente, como síntomas de alarma, valores de laboratorio, antecedentes familiares, así como para no pedir estudios y después no tener valores y uno los confunde un poco más, ¿sí? Entonces, sí, en esta paciente yo creo que vos le podrías pedir anticuerpos para enfermedad celíaca como para descartar algo de causa orgánica. Bien, perfecto, Flor. La verdad que yo le pedí un laboratorio general nuevo donde no evidencié ningún tipo de trastorno, tampoco de carencias nutricionales o hidroelectrolíticas. Le solicité serologías específicas para enfermedad celíaca que fueron negativas y la paciente en ese momento me comenta que estuvo leyendo que ella leyó que puede tener su microbiota alterada y fue un poquito más allá con el siguiente comentario y nos dice que a ella le gustaría estudiarse. Nosotros lo que hicimos fue comentarle a la paciente que eso que ella denomina alteración de su microbiota, nosotros la conocemos como disbiosis, y esa disbiosis es una alteración en la composición de los diferentes microorganismos que están presentes en un hábitat, en este caso el intestino, y que esta disbiosis, esta alteración puede ser de tipo cualitativa o cuantitativa, ¿sí? La cualitativa es cuando existen diferentes tipos de microorganismos que conviven en un hábitat, y la cuantitativa cuando hay una alteración en el número de esos microorganismos. También le comentamos que existen formas de estudiarse, que es factible estudiarse, y que las pruebas de referencia o gol estándar son mediante la obtención del aspirado duodenal o yeyunal y su posterior análisis. Esto implica, obviamente, métodos invasivos y cruentos, que no están exentos de contaminación, y se procede luego a su cultivo o también a su tipificación por técnicas bastante complejas y costosas, como el análisis por PCR. También le comentamos que existe la posibilidad de poder estudiarlo en el contexto clínico mediante unos test que son sustitutos a esto, que son mediante la medición de gases en forma externa con el uso de cromatógrafos de gases, que lo que hacen básicamente es medir el gas que producen esas bacterias producto de su metabolismo en el intestino y que justamente pueden ser traducidos en una cantidad indirectamente. Sí que es el uso de los test de aire expirado luego de ofrecerle al paciente diferentes sustratos. Después de que le explicamos esto, le comentamos que tranquilamente, por las condiciones que ella nos cuenta que tiene, puede llegar a tener un tipo de alteración en su microbiota de tipo cuantitativo, puede tener un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, ¿sí? ¿Qué pasa si le explicamos cuál es la asociación o por qué le explicamos, le decimos que tiene probabilidad de tenerlo? Porque en este metaanálisis que el objetivo fue evaluar justamente la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en pacientes que tenían síntomas de intestino irritable comparado a pacientes que no lo tienen, era el objetivo justamente de este metaanálisis. Lo que se hizo fue comparar la presencia de sobrecrecimiento utilizando cultivo como test de aire expirado con los diferentes sustratos y se incluyeron un total de 25 estudios. ¿Qué se vio? Se vio que la prevalencia, es decir, de sobrecrecimiento bacteriano, tomando un punto de corte de 1 por 10 a la 3 en el cultivo, que es el punto que actualmente se utiliza para los pacientes con intestino irritable, se ve que la prevalencia de sobrecrecimiento en el grupo de intestino irritable es mayor que en los controles, existiendo mayor probabilidad de tenerlo. Cuando se hace un subanálisis para ver qué pasaba con esa prevalencia de sobrecrecimiento utilizando los test de aire expirado, también se ve que la población con síntomas de intestino irritable presentan mayor prevalencia de sobrecrecimiento comparado con los controles, y esto de forma estadísticamente significativa. También realizaron un subanálisis según los diferentes sustratos más utilizados, y si bien se vio que siempre los pacientes con intestino irritable tienen mayor prevalencia de sobrecrecimiento en comparación a los controles, esta fue mayor y estadísticamente significativa solo cuando se utilizó glucosa en comparación a la lactulosa. A la paciente nosotros, después de haberle explicado todo esto, y debido a la probabilidad de tenerlo, le pedimos un test de aire expirado. No, perdón, en el mismo metaanálisis también evaluó la respuesta que tienen estos pacientes que presentan sobrecrecimiento bacteriano, y se incluyeron 7 estudios que evaluaron el uso de antibióticos. Y la mejoría con el uso de antibióticos global fue cercana al 82% y fue mayor cuando se utilizó un antibiótico como la rifaximina en comparación con otros como la quinolona. Ahora sí, debido a todo esto y a la probabilidad de que esta paciente presente un sobrecrecimiento bacteriano, le solicitamos un test de aire expirado con glucosa, el cual fue positivo.
La tratamos con rifaximina y la paciente dice que mejoró las deposiciones y del dolor, pero que persiste con distensión que está relacionada con algunos alimentos y por momento el dolor vuelve de forma leve y algunas deposiciones también cambian. Nosotros llegamos a un punto en que reconocemos que la paciente asocia bastante su sintomatología con lo que come y por eso decidimos realizar la interconsulta con una nutricionista, así que se la mandamos a Paz. Bueno, cuando llega la paciente al consultorio, como nutricionistas, lo que tenemos que tener en cuenta es no aplicar en ninguna primera instancia ninguna dieta de exclusión ni restricciones alimentarias. Generalmente estos pacientes vienen probando las conocidas dietas bajas en FODMAPs, eliminando el gluten de la dieta para ver si algunos de estos disparadores sintomáticos mejoran su sintomatología. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es no aplicar ninguna terapéutica nutricional hasta no saber qué paciente es el que tenemos delante nuestro. Lo primero que tenemos que hacer es una anamnesis alimentaria personalizada para poder identificar los diferentes disparadores alimentarios. Y hablamos de disparadores alimentarios porque nosotros cuando hablamos de alimentos, hablamos de estructuras alimentarias complejas, ¿sí?, que están formadas por macronutrientes, por micronutrientes, pero que debido al procesamiento de los alimentos tienen aditivos alimentarios, tienen componentes bioactivos, y todos los componentes de esta estructura alimentaria pueden interferir a través de diferentes mecanismos y generar sintomatología. Los más conocidos son los sustratos potencialmente fermentables, los hidratos de carbono. Dentro de este grupo tenemos al grupo de los FODMAPs, ¿sí?, que generan una fermentación a nivel intestinal, pero no tenemos que olvidarnos, ¿sí?, que para que la respuesta posterior de la paciente, en el caso que yo identifique que tengo una intolerancia potencial a estos hidratos de carbono fermentables, también tener en cuenta la presencia de almidón resistente y de fibra en los alimentos. Por otro lado, como dijimos, ¿sí?, el procesamiento de los alimentos genera la adición de aditivos alimentarios, están identificadas determinadas intolerancias alimentarias con determinados aditivos alimentarios, y los componentes bioactivos que tienen una acción específica relacionada con las células epiteliales. Después también conocemos determinadas secuencias aminoacídicas, generalmente presentes en el trigo, que desencadenan, ¿sí?, respuestas en determinados pacientes celíacos o no celíacos también, conocidos como APIs, y tenemos que saber que también el rol de las grasas, ¿sí?, dentro de los alimentos juegan una gran importancia por la irritación que pueden generar en pacientes sintomáticos. Por lo cual, a través de la anamnesis alimentaria, nosotros lo que tratamos de identificar es saber a qué disparador alimentario la paciente refiere que presenta su sintomatología. En este momento, a través de esa entrevista estandarizada, pudimos identificar que la paciente relacionaba su distensión abdominal o su persistencia de distensión abdominal al momento en el que ella comía harinas refinadas, principalmente en almuerzo y en cena. Cuando la paciente nos cuenta esto, nos hace una pregunta y nos pregunta si ella, al poder ver esto a través de una entrevista alimentaria, nos pregunta si puede llegar a ser intolerante al gluten, si pueden ser sensible al gluten, debido a que puede identificar esta relación, sabiendo nosotros como profesionales que implica mucho más, pero son los pacientes que generalmente tenemos en el consultorio que nos preguntan sobre esta posible intolerancia o sensibilidad. Entonces, Flor, nos podés ayudar y nos podés... Bueno, Paz, mirá, entonces, en conclusión, una vez que se han descartado los trastornos orgánicos, ¿sí?, como descartamos la enfermedad celíaca, siempre se deben tener en cuenta, ¿sí?, todos los posibles diagnósticos que están por debajo del síndrome de intestino irritable, ¿sí? Y el diagnóstico bien hecho se basa mediante la investigación justamente a lo que vos nombrabas recién, de qué alimentos gatillan los síntomas. Por lo tanto, es primordial una buena anamnesis alimentaria. Como vos dijiste, los pacientes vienen leídos muchas veces al consultorio y nos hacen esta pregunta, como diciendo, doctora, ¿puedo ser un sensible al gluten? No sé, Juan, ¿qué le vas a responder vos a tu paciente? Sí, la ¿Cuál verdad, va a ser tu respuesta?
La verdad, Flor, que es una pregunta bastante compleja y frecuente de escuchar, quizá más sencilla de responder en este contexto y más compleja de responder en otro contexto de otra paciente. Y la verdad también que es importante destacar esto, ¿no? Cuando uno investiga o estudia a un paciente con síntomas de intestino irritable, abre esa caja, abre como una especie de caja de Pandora y salen a la luz un montón de diagnósticos y mecanismos fisiopatológicos complejos que hay que tratar de dilucidar, ¿no? Pero lo importante creo que es, y haciendo alusión un poco a la mitología de esto, es que recordemos que lo único y lo último que quedó en la caja de Pandora fue la esperanza. En este caso tenemos y contamos con la presencia de la doctora Elena Verdú, que esperemos nos ayude un poquito a dilucidar y a poner un poquito de luz en este interrogante. Ok, bueno, antes, por una cuestión de tiempo de los organizadores, antes de terminar antes de pasarla, perdón, a Elena a que nos dé la conferencia, volvemos porque necesitamos hacer algunas preguntas, sobre todo del primer caso, que algunas cosas quedaron y hay gente que está preguntando, y evidentemente lo tenemos a Julio, que nos puede aclarar mucho por toda su experiencia, tanto en lo personal y como en todo lo que ha escrito sobre el tema. ¿Le puedo hacer alguna intervención a Julio, por favor? Cuando quieras, Sonia. Julio, la pregunta es, en los pacientes que están con persistencia de síntomas, ¿qué es lo que vos aconsejás que haga de primer momento el médico frente a ese paciente? ¿Qué es lo que nos aconsejás? A lo mejor yo quisiera hacer alguna consideración breve antes de responderte a tu pregunta. Y la consideración es que hay que tener en cuenta que alrededor del 30% de los pacientes celíacos que están haciendo dieta libre de gluten pueden reaparecer con sintomatología. Y esa sintomatología puede ser groseramente de dos tipos: una sintomatología abdominal o digestiva propiamente dicha y otra extradigestiva, situación que seguramente significa cosas diferentes, no solo en estas circunstancias, sino ante la sospecha de la sensibilidad al gluten no celíaca. Pero vamos a este caso. Realmente me pareció muy significativo lo que mostró, lo que dijo Paz y lo que mostró Juan Pablo, pero quisiera decir algunas cosas, y específicamente en este sentido, yo creo que tenemos que investigar al enfermo, darle tranquilidad de que no es el único, sino que hay otros individuos que pueden estar, que tienen exactamente lo mismo, y básicamente que la verdad hay una multiplicidad de potenciales causas de la sintomatología que tiene, que no son otras que las que ustedes han mencionado. Ahí me parece que queda un poquito en el aire algo importante, que para mí adquiere relevancia y en cierta forma ha mostrado algo Juan Pablo en base al último estudio que mencionó de CHIP que realizamos nosotros. Y es que la mayoría de los enfermos transgreden, y que muchos de esos individuos transgreden más allá de lo que es aconsejable, por encima de niveles que son capaces de producir daño o de generar sintomatología. Se ha hablado de los anticuerpos, y creo que lo más importante a decir de los anticuerpos es que tienen un importante valor predictivo de transgresiones alimentarias cuando los niveles de anticuerpos son positivos. Más aún si nosotros hemos hecho un seguimiento continuo del enfermo y los niveles de anticuerpos descendieron y volvieron a repicar y volvieron a ascender. Eso fortalece mucho el concepto de que lo que está haciendo son transgresiones. Ahora, que las transgresiones sean la causa de la sintomatología, vamos a ver. Porque los individuos asintomáticos también hacen transgresiones, como lo mostró Juan Pablo. La segunda circunstancia en función de esto es que, si bien el GIP nos ha servido para demostrar la cantidad de transgresiones y el volumen o la cantidad de gluten que puede estar contactando, ingiriendo los enfermos, en realidad no existe
un formato especial, una sistemática establecida de cómo tenemos que estudiar los enfermos para determinar si están transgrediendo o no están transgrediendo. Entiendo que lo que ustedes dijeron que fue JIP negativo debe ser una determinación y no múltiples determinaciones, porque si hoy no transgredí y estoy analizando materia fecal, a lo mejor transgredí ayer o antes de ayer y no en este momento. Punto 1. El punto 2 es, por lo tanto, me parece que todavía en la literatura falta que alguien elabore un formato de investigación de los enfermos para determinar si está transgrediendo o no, y si las transgresiones son significativas y capaces de desarrollar síntomas como lo que demostró en un gráfico de montaña Juan Pablo recientemente. Hablamos de esto y hablamos de la evaluación por nutricionistas o dietistas expertos. La verdad es que hay una grosera limitación en este terreno en términos de cuánta gente experta existe en el medio como para que puedan evaluar esto. Básicamente son pocas, y pocas de ellas pueden dedicarle tanto tiempo como lo que mostró en su diapositiva Paz. Por lo tanto, esto me parece complejo. Finalmente, quiero decir que hay por lo menos 2 o 3 mensajes que deberían surgir de toda esta charla que hicieron ustedes. La primera es que es necesario aconsejar a los pacientes y a los médicos que se dediquen a hacer evaluaciones periódicas de los pacientes. Alguno de ustedes dijo muy claramente que al principio hay que hacer una continua hasta que se obtiene una reducción o una normalización de los parámetros del paciente y después continuarlo año tras año. Obviamente hay que darle atención a los enfermos que persisten sintomáticos o reaparecen con sintomatología, porque son ellos los que podrían estar más perjudicados y peor calidad de vida de los enfermos. La siguiente instancia que me parece importante destacar es que es necesario que se haga una evaluación multidisciplinaria cada vez que se evalúa el enfermo. ¿Y por qué multidisciplinaria? Porque creo que ninguno de nosotros tiene el 100% de la verdad en todo esto, y creo que entre todos tenemos que conformar todo un análisis compartido, y alguien tiene que manejar el enfermo y decidir cuándo biopsia y cuándo no biopsia. Y finalmente, quiero referirme a 2 puntos. Uno específicamente del caso. Me llama la atención que la enferma tiene una diarrea relevante en el último año y que lo que tiene en patología es una colitis microscópica tipo colágena, circunstancia que realmente es muy difícil que produzca sintomatología en el último año, sino que probablemente es productora de sintomatología muy larga. Además, la enferma es relativamente joven para tener estas circunstancias. Por lo tanto, me cuesta creer que una diarrea de esa magnitud y continua por simplemente un año sea producida por una colitis microscópica. Pero es una interpretación de este caso. Y la siguiente circunstancia es que, y quiero remarcar este detalle, que la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad celíaca o no tienen control, o tienen control por un médico que no le hace análisis, que no le determina serología, que no hace o no la obliga a hacer evaluaciones por nutricionistas, y finalmente también encuentro una importante proporción de gente que lo que hace es realizarles biopsias periódicas. Y la biopsia en sí es poco demostrativa de lo que está pasando. Esto es lo que puedo decir. Ok, Julio, hay algunas preguntas que no están en relación a este tema sobre pacientes, gente del público, ¿no? Julio, preguntan, pacientes con anticuerpos negativos y biopsia positiva para enfermedad celíaca, ¿qué porcentaje existen de estos pacientes seronegativos? ¿Al diagnóstico la pregunta? Al diagnóstico. ¿Cómo? Al diagnóstico.
Sí, al diagnóstico. que es baja, la proporción es baja, 5 o 7%. Como Y mucho. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿qué pensás o qué pasó con lo del tratamiento con la vacuna? Bueno, la verdad que es una situación ideal el conseguir algo que genere condiciones inmunológicas que hagan que los enfermos no respondan en forma normal, no tengan una respuesta anormal al consumo de gluten. Esto básicamente es destruir o bloquear la intolerancia inmunológica que los enfermos tienen contra los péptidos de gliadina. Existen algunos proyectos, uno de ellos es el proyecto inicial, primario, seminal de todo este tipo de tratamiento, y está basado en un concepto concreto, y es que se sabe que los mismos individuos pueden cambiar su situación inmunológica y pueden ir de intolerancia a tolerancia, aún consumiendo gluten. ¿Se entiende? Si vos vieras la historia natural de un paciente celíaco, es muy probable que tenga periodos de atrofia, daño intestinal y sintomatología, con periodos de normalidad. Ejemplos muy grandes, se considera que entre 8 y 9 años adquieren cierto grado de tolerancia a algunos pacientes, es probable que 30 o 40% de ellos diagnosticados en la infancia adquieran tolerancia y vuelvan a consumir gluten y no hacen daño, y de repente vuelven a hacer daño en la adultez. Esta es la base del concepto. Una vacuna por Robert Anderson se intentó administrar, en septiembre pasado entró en parate todo para reanalizar los datos porque parece que no funcionó adecuadamente, no han publicado absolutamente nada de ello. Tengo la versión directa con Elena caminando con Robert. Anderson nos contó todos los avatares de su metodología. Pero hay algo más reciente que la verdad que lo voy a resumir para una próxima reunión de la DW, que es para una webinar de lo mejor de la DW. Y es un trabajo que ya lo presentaron en Europa, en el europeo. Básicamente la administración parenteral, la infusión parenteral de nanopartículas recubiertas por un material degradable que contiene en su interior microdosis, nanodosis de péptidos de gliadina. Eso iría directamente a órganos del sistema retículo endotelial y generarían una condición de producir células no respondedoras, o sea, que inhiben el fenómeno inmunológico, o sea, generan tolerancia al gluten. Y en un estudio de desafío posterior a la infusión de 14 días, desafío de 14 días con gluten, posterior a la doble infusión de estas nanopartículas, demostró que los individuos no tienen ni sintomatología ni efectos secundarios importantes, y lo que es más importante, no tienen daño ni activación inmunológica de la enfermedad. Me parece que es una gran noticia, pero está en una fase muy preliminar de su estudio. Tengo entendido que en este momento está en una fase 2 de la evolución de la investigación. Ok, bueno, entonces hay para hablar de esto un montón, hay muchas líneas de investigación en tratamiento, pero bueno, no es la reunión que estamos armando ahora. Vamos a pasar entonces ahora a la conferencia de Elena. Nos va a dar así un pantallazo y esa esperanza que salía de la caja de Pandora para ver qué pasa con la sensibilidad al gluten no celíaca. Elena, muchísimas gracias por haber colaborado en esta presentación en nuestro grupo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, no sé muy bien a qué club pertenezco, me iba a poner la camiseta argentina, pero después pensé
el tópico del que tengo que hablar, quizás sea más correcta utilizar esta camiseta, ponerla ahí de background para darle un poco de síntomas funcionales a gran parte de la audiencia. Así que ahí está la camiseta de mi hijo de Boca Juniors. Bueno, sensibilidad al trigo, modo realidad. Realmente les agradezco los últimos dos, sobre todo el último caso, que se conecta muy bien con lo que voy a hablar. Y en realidad este es un tema, como ya se mencionó, muy controvertido, muy común en la práctica gastroenterológica, y hay mucho de sensacionalismo. Y lamentablemente el sensacionalismo viene y es inevitable cuando las celebridades se transforman en los referentes de este tema. Y no voy a ir uno por uno estos endorsements, ¿cómo se dice? Estas adhesiones al gluten como lo peor que le podría haber pasado a la inmunidad desde COVID, porque realmente no tiene ninguna base científica. Pero les quiero mostrar este gráfico que ven aquí a la derecha. Si siguen la línea que va hacia arriba, esta línea azul o en celeste, realmente hay un aumento del interés del público general por la dieta libre de gluten. Y fíjense que si miran la curva en verde que está abajo, que es el interés por enfermedad celíaca, que es el grupo de pacientes que deberían estar interesados en cómo hacer una dieta libre de gluten. Esta es gente que no tiene enfermedad celíaca, y este aumento casi logarítmico en el interés en cómo hacer una dieta libre de gluten se correlaciona con el momento en que esas celebridades manifiestan su adhesión a la dieta libre de gluten. Entonces esto, como profesionales, nosotros no somos celebridades, somos científicos, somos gastroenterólogos, esto es preocupante porque esto es lo que vamos a ver en el consultorio, y nuestro rol es realmente separar la paja del buen grano. Y no voy a hablar de enfermedad celíaca porque creo que Julio va a expresarse sobre ese tema, pero entendemos entonces que estos desórdenes relacionados al gluten se engloban en una caja de Pandora, donde tenemos ciertas condiciones que son muy bien definidas, como aquellas que son autoinmunes, como la enfermedad celíaca, las reacciones alérgicas a ciertos componentes en el trigo, y luego tenemos esta área controvertida de sensibilidad al gluten no celíaca. Y el problema aquí es que, en contrario a, por ejemplo, la enfermedad celíaca, no sabemos, y esto lo hemos manifestado dentro de los casos anteriores, no tenemos un gatillo específico para la sensibilidad al trigo, y tampoco tenemos marcadores diagnósticos claros. Entonces, ¿qué es esta sensibilidad al trigo? Lamentablemente la tenemos que definir solamente dentro de parámetros clínicos sintomatológicos. Y hay muchos síntomas que han sido asociados a la sensibilidad del trigo. Realmente esto es todo muy poco específico, y además de esto, no tenemos marcadores. Así como tenemos marcadores específicos para la enfermedad celíaca, lo que tenemos para la sensibilidad, para hacer un diagnóstico de sensibilidad al trigo, es la negatividad de estos marcadores. Entonces sabemos que no es alérgico, que no es autoinmune, no tenemos los autoanticuerpos específicos de la enfermedad celíaca, tenemos una biopsia normal, no tenemos comorbilidades importantes, y es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y el diagnóstico termina siendo realmente la respuesta sintomática a la dieta libre de gluten. Y quiero hacer hincapié en esto porque ¿qué significa tener una respuesta sintomática a la dieta libre de gluten una vez que hemos eliminado o que hemos eliminado los diagnósticos orgánicos? En un paciente funcional vamos a tener mejoría de síntomas en un 70% con cualquier eliminación de la dieta que implementemos. También vamos a tener reacciones placebo, también hasta un 70%, o
si lo damos vuelta y en realidad hablamos no de mejoría, sino de inducción de síntomas, como por ejemplo esta paciente que refería que ciertos síntomas inducían síntomas, ciertos alimentos inducían síntomas gastrointestinales, el efecto nocebo entonces es pensar que uno va a tener una respuesta por las cosas que lee en los diarios y lo que dicen estas celebridades, y realmente después experimentar ese síntoma por la conexión intestino-cerebro, que es importante en todas estas patologías funcionales. El otro punto que también ha sido mencionado en los casos es que la dieta libre de gluten va a eliminar muchos otros factores en la dieta y no solamente al gluten, y de esto voy a hablar un poquito más en las próximas diapositivas. Y por lo tanto, un beneficio puede explicarse por muchos mecanismos y no simplemente por la exclusión del gluten o de elementos como por ejemplo los FODMAPs. Entonces empecemos desde el principio. Si bien la sensibilidad al gluten fue descrita mucho antes, en los años 80, y también hay estudios de Sonia y de Julio hablando de sensibilidad al gluten, quizás el estudio que popularizó este tema es el estudio de Biesiekierski publicado en American Journal of Gastroenterology en el año 2011. Este estudio lo que hizo fue investigar pacientes sin enfermedad celíaca, previamente respondedores a la dieta libre de gluten, y esto es lo que los diagnostica como sensibles al gluten, y lo que hicieron fue un desafío con gluten o placebo. Lo interesante de este estudio es que la forma como hicieron el challenge, como hicieron el desafío, es utilizando unas muffins que son bajas en FODMAP. De esta manera eliminan la potencialidad de que sean los FODMAPs a lo que los pacientes reaccionan. Entonces, en este contexto de bajo FODMAPs, un grupo recibía muffins que contenían gluten y otros placebo. Y el resultado de este estudio, que sé que muchos de ustedes ya conocen, fue abrumador. Los pacientes en rojo que recibieron el challenge dentro del contexto bajo en FODMAP con gluten responden en todas las categorías de los síntomas, y esto es lo que concluyó en este estudio de que este síndrome realmente existen y que el gluten en estos pacientes sin enfermedad celíaca puede estimular la presencia de síntomas funcionales. Pocos años después tenemos el segundo estudio del mismo grupo de Biesiekierski, publicado en Gastroenterología, mismos pacientes previamente sensibles al gluten. En este caso lo que hacen es una restricción de FODMAPs por 2 semanas. Y ven que los pacientes responden a esto. Entonces dicen, no es el gluten, son los FODMAPs, porque mejoraron al poner estos pacientes en una dieta baja en FODMAP. Recuerden lo que acabo de decir del efecto nocebo y del efecto placebo. Luego someten a estos pacientes en un estudio randomizado y crossover a placebo o a gluten en dosis alta o en dosis baja. Y lo que ven es lo siguiente. Para mí, claramente, esto significa que no hay dosis respuesta al gluten, responden tanto a la dosis alta como a la dosis baja, y también responden al placebo. Lo que venimos diciendo, el tema muy complejo de que no es solamente un disparador de los síntomas de estos pacientes, y que hay otros aspectos que también influyen en la respuesta a tener un síntoma o a mejorar cuando se retira un cierto elemento de la dieta. Otra manera de estudiar este tema es lo que hizo el grupo escandinavo, donde en lugar de comparar y para en realidad salirse del problema del nocebo y del placebo en estos pacientes funcionales, es comparar 2 tipos distintos de dieta que se utilizan en el síndrome de intestino irritable. Entonces, una es la dieta baja en FODMAP y la otra es la dieta tradicional.
La dieta tradicional también elimina disminuye la cantidad de FODMAPs, disminuye también la ingesta de gluten, pero también se basa en otros aspectos, como modificar cuándo comer, por ejemplo, no tener una comida copiosa antes de irse a dormir, o, por ejemplo, limitar la cantidad de ingesta en cada comida. Y lo que vemos en este estudio es que claramente el número o el porcentaje de pacientes que mejoran con la dieta baja en FODMAP es exactamente el mismo que aquellos que mejoran con la dieta tradicional para síndrome de intestino irritable. Y si investigamos esto de otra manera, cuál fue el grado de mejoría con estas dos dietas, es absolutamente igual y comparable. Por lo tanto, esto también trae la conclusión de que más de una intervención en la dieta puede ser importante en el manejo de pacientes con síndrome de intestino irritable. La otra forma de estudiar esto es lo que hizo el grupo de McMaster junto con el grupo de Queens, en donde lo que investigaron fue la dieta baja en FODMAPs versus la dieta alta en FODMAPs. Y lo que encontraron aquí es que en pacientes con síndrome de intestino irritable, estos eran pacientes con constipación, diarrea o con patrón mixto, la dieta baja en FODMAPs mejoró aproximadamente el 15 al 20% de los pacientes en el grupo. Es una disminución en cuanto al grupo significativa, pero no todos los pacientes mejoran, y esta es la proporción que también puede mejorar con otras intervenciones en síndrome de intestino irritable. Lo interesante de este estudio es que tiene algunos aportes mecanísticos. Se midió el metaboloma urinario, sérico, la microbiota intestinal, y lo que muestra este estudio es que los pacientes que mejoran con la dieta baja en FODMAPs son aquellos que tenían previamente altos niveles de histamina urinarios. Y también demostraron una alteración de la microbiota en estos pacientes que también cambia con la intervención de bajos FODMAPs. Y las conclusiones, para resumir este estudio, es que abre una nueva puerta aquí, un interés mecanístico entre una interacción entre los FODMAPs, la microbiota del paciente, o sea que esto puede ser desde ese punto de vista personalizado, y la capacidad de producción de histamina. Histamina que puede ser producida no solamente por el huésped, sino por esa microbiota en presencia de estos FODMAPs. Y esto es tema de un estudio que todavía no está publicado, también en colaboración con el grupo de Queens y McMaster. Y la segunda conclusión importante es que tenemos que tener cuidado porque todas estas intervenciones de la dieta van a afectar la composición o la funcionalidad de la microbiota intestinal y, por ejemplo, en este caso, retirar estos sustratos que están incluidos en el grupo de FODMAPs puede disminuir la proporción de bifidobacterias que, como todos sabemos, son bacterias importantes en la homeostasis intestinal. Esto me lleva entonces al tema de la falta de marcadores séricos para poder hacer un diagnóstico un poco más certero de esta condición, que por ahora solamente la basamos en una mejoría con la dieta libre de gluten. Este es un estudio de Armin Aledini que publicó en GAT hace unos años, del grupo de Columbia University, y no es sorprendente que los marcadores específicos para diagnosticar enfermedad celíaca, como ya veníamos diciendo, no están presentes en pacientes identificados como sensibles al trigo. Son los anticuerpos de amidados antigliadinas y la TG2. Tampoco los antigliadina IgA, que si bien los AGA no son específicos, el tipo de AGA que principalmente vemos en la enfermedad celíaca es IgA. Lo que muestra este estudio es que, sin embargo, los AGA de tipo IgG e IgM, que no son típicos de la enfermedad celíaca, están aumentados en esta población de pacientes con sensibilidad al trigo. Y lo interesante también, y esto les doy
principalmente es un estudio que se acaba de publicar también del grupo de Armina Ledini, en donde estudia con más granularidad el tipo de IgG que se encuentran en los pacientes con sensibilidad al trigo, y aparentemente el grupo de IgG tipo 4 estaría específicamente aumentado en este subgrupo de pacientes. Entonces, teniendo estos estudios también en cuenta, hace varios años en McMaster, Inés, Pinto Sánchez y Shemek-Perchik comenzaron un estudio en pacientes con síndrome de intestino irritable en donde estudiaron la posibilidad de que estos AGA y IgG pudieran predecir la respuesta sintomática a la dieta libre de gluten. Entonces, lo que incluyeron fueron pacientes con síndrome de intestino irritable. Por supuesto, la serología tenía que ser negativa para la enfermedad celíaca. También estudiaron una cohorte de pacientes de sujetos sanos. Y estos sujetos entonces los estudiaron desde el punto de vista sintomático, pero también estudiaron el tránsito intestinal y por supuesto la adherencia a un mes de dieta libre de gluten, y estos estudios se hicieron en la visita 1 y en la visita 2. Y al final del estudio, los pacientes fueron estudiados con anticuerpos antigliadina, tanto IgG como IgA. Y estos son los resultados. Los pacientes, una mayor proporción de pacientes que tenían síndrome de intestino irritable, pero AGA de tipo IgG positivo, son los que principalmente respondieron positivamente a la dieta libre de gluten. Y si estudiamos el delta de reducción de síntomas en estos pacientes, aquellos con AGA positivos son los que tienen mayor proporción o mayor proporción de mejora de los síntomas específicamente intestinales. También observamos una mejora en el tránsito intestinal, y quiero aclarar que los individuos sanos no tuvieron ningún tipo de mejoría o de empeoramiento con la dieta libre de gluten. Fue totalmente neutral. Y lo interesante es que los AGA es el factor que predice la respuesta sintomática a la dieta libre de gluten en estos pacientes. De todos los factores que analizamos, son precisamente la elevación de los IgA, IgG o los IgG específicamente, que predicen y que se mantienen estadísticamente significativos luego de las correcciones. Entonces, este es quizás, para parafrasear a Juan Pablo, la esperanza de poder encontrar marcadores que nos ayuden a diferenciar entre los pacientes funcionales que podrían beneficiarse más de una intervención como por ejemplo la dieta libre de gluten. Y ahora en las últimas diapositivas quisiera que me permitan ir un poquitito más en mecanismos, que es lo que principalmente estudio en McMaster. Como ya dijimos, el grano de trigo tiene muchos componentes, y en una dieta libre de gluten no solamente vamos a eliminar al gluten, que como dijo Julio, hay secuencias específicas que conocemos, que son indiscutiblemente los gatillos en la enfermedad celíaca, pero en el gluten también hay otras secuencias de mucho interés, y el grupo de Fernando Chirdo en la Universidad de La Plata recientemente ha publicado una secuencia que no induce inmunogenicidad en pacientes con enfermedad celíaca, pero que induce ciertas cierta inmunidad innata que es transitoria y que podría ser de mucho interés en síndrome de intestino irritable o en sensibilidad al gluten. Tenemos otros componentes proteicos como la glutinina, y esa es una charla aparte. Ya hablamos un poco de los FODMAPs, y también se han mencionado este grupo de proteínas que se ingieren junto con el gluten, forman complejos con las proteínas del gluten, que son los inhibidores de la amilasa y de la tripsina o ATIS. Y estas proteínas son también estimuladores de la inmunidad innata, y
es posible que per se puedan producir disfunción intestinal, que estén a la base de algunos síntomas funcionales, o incluso que puedan potenciar reacciones a secuencias específicas del gluten. Y esto no ha sido estudiado mecanísticamente, pero es interesante que estas proteínas, estos ATIs, son resistentes a la proteólisis intestinal, muy similar a todos estos péptidos del gluten, y que quizás haya interacciones con la microbiota en donde pudiéramos intervenir en forma terapéutica. Entonces, ¿cómo abordamos esto en el laboratorio y de forma mecanística? Estudiamos si los ATIs específicamente pueden inducir disfunción intestinal y cuáles son los mecanismos detrás de estos efectos. Para eso utilizamos ratones que son normales, son los que llamamos C57, no tienen ninguna alteración inmune o genética. Utilizamos ratones que no tienen la posibilidad de señalizar a través de los receptores de tipo TOL, y hay una hipótesis de que estos ATIs podrían actuar a través de los receptores tipo TOL, y también utilizamos ratones sin la interleuquina 15, que es una interleuquina innata importante para la movilización de linfocitos intraepiteliales, que es un hallazgo que encontramos en síndrome de intestino irritable, es no específico, y también, por supuesto, en la enfermedad celíaca. Y lo que hicimos es someter a estos ratones a una dieta libre de trigo o a una dieta de base libre de trigo, en donde adjuntamos específicamente los ATIs. Y los resultados son los siguientes. Lo que vemos en estos dos parámetros, el primero es un parámetro de función intestinal y el segundo son los LIE, los linfocitos intraepiteliales, en el tubo digestivo proximal. Lo que vemos es que los ratones normales, los que llamamos wild type, cuando los sometemos a un gatillo con los ATIs, inducen permeabilidad y también aumentan los linfocitos intraepiteliales. Esto no ocurre en cuanto a parámetros de barrera intestinal en ratones que no tienen posibilidad de señalizar con los receptores TOL, sí en los ratones con falla o falta de interleuquina 15. Pero la interleuquina 15 es muy importante, además de la vía de receptores TOL, para inducir esta respuesta a los linfocitos intraepiteliales a los ATIs. Por lo tanto, la alteración de barrera por los ATIs requiere la vía TOL y los LIEs requieren ambas. Entonces, esto nos muestra un grado de complejidad en donde no solo estamos hablando aquí de un trigger específico, sino estamos hablando de determinadas vías que necesitan activarse para poder producir un fenotipo específico. Entonces, por ejemplo, y esto es hipotetizar sobre la base de estos resultados, pero en un paciente que además tiene una infección donde hay, por ejemplo, una estimulación de interleuquina 15, un trigger como el ATI podría inducir disfuncionalidad más pronunciada, no solamente con LIEs, pero con alteraciones de la barrera intestinal, que en un paciente que no tiene ese efecto. Y relacionado con eso, también tenemos que tener en cuenta la carga genética del huésped. Entonces, por eso nos movimos a un segundo nivel de estudios, en donde utilizamos ratones que expresan el gen DQ8, que es uno de los dos genes que da susceptibilidad a enfermedad celíaca. Y estos ratones los sensitizamos, como dijo Julio, para romper esa tolerancia oral al gluten, y luego los sometemos a las distintas dietas. Una dieta libre en trigo, que es nuestro control, libre en trigo con los ATIs, como en el estudio anterior, pero esta vez incluimos otros dos grupos. Un grupo que recibe un gluten que ha sido purificado de ATIs, de ATIs. Por lo tanto, esto sería como un gatillo específico de gluten, sin ATIs. Y luego, la manera como comemos normalmente los ATIs, que es combinado con el gluten.
Y los resultados son los siguientes. Estos son dos parámetros también de función intestinal, de barrera intestinal, y vemos que los ATIs, indudablemente, son los drivers de esta respuesta de barrera, comparados con el gluten al que le hemos quitado los ATIs. Sin embargo, otras alteraciones funcionales, como por ejemplo la disminución del tránsito intestinal, es alterado principalmente por la presencia de gluten. Entonces, esto es también muy importante, de que cuando hablamos de un trigger o del otro, indudablemente la combinación y el sinergismo de estos distintos componentes de la dieta pueden producir un fenotipo funcional muy diferente en el huésped, que también depende de la presencia o no de los genes del huésped. Es importante decir que los ATIs en un ratón que no tiene carga genética no producen ningún tipo de alteración villositaria. En cambio, en estos ratones que tienen DQ8, todas estas alteraciones funcionales son acompañadas por alteraciones de las vellosidades intestinales. Entonces, en resumen de estos conceptos básicos y mecanísticos, si tenemos un huésped sin carga genética, al que sometemos, por ejemplo, a una carga de ATIs, podemos inducir indudablemente, y en este caso lo hicimos mecanístico, aunque no sea la forma como ingerimos los ATIs, que los ingerimos junto con el gluten, pero de esta manera nos permite diferenciar si es el componente del gluten o si es el ATI el que está induciendo esta alteración. Puede inducir alteraciones de la permeabilidad, alteraciones o activación inmune innata, pero no hay ningún tipo de daño mucoso. Entonces, esto es importante porque la mayor parte que está de la comunidad que está consumiendo una dieta que contiene granos como el trigo o similares, no va a tener ningún tipo de consecuencia patológica. Y hasta podríamos discutir si esta activación inmune, en algunos casos, podría ser positiva y no negativa. En cambio, cuando empezamos a colocar otros factores, como por ejemplo en este caso la carga genética, y además hacemos una sensitización y rompemos la tolerancia al gluten, en ese caso la presencia de gluten y de ATIs produce una disfunción de barrera, una alteración del tránsito intestinal que está acompañado de inflamación y de alteración vellositaria. Y no tuve tiempo de ir a los otros resultados, pero la condición de resistencia a la proteólisis de estas proteínas, tanto del gluten como de los ATIs, nos permiten utilizar lactobacilos o bacterias que sí tienen la capacidad de degradar estas proteínas, y si testeamos estos lactobacilos en nuestros modelos animales, podemos demostrar que estas alteraciones disminuyen, abriendo así una puerta terapéutica para el futuro. En cuanto a los conceptos clínicos que podemos dejar para la discusión, creo que estamos todos de acuerdo que es muy difícil diferenciar clínicamente entre el síndrome de intestino irritable y el paciente que refiere una respuesta sintomática a la dieta libre de gluten, que es como definimos a la sensibilidad al gluten o al trigo. Sin marcadores o sin pruebas diagnósticas más específicas, nos tenemos que basar simplemente en nuestro criterio clínico. Y por eso creo que estos estudios con los AGA, sobre todo de tipo IgG, y esos subtipos, pueden surgir como un marcador útil para, al menos en un subgrupo de pacientes funcionales, poder identificar cuáles tienen más chances de responder positivamente a la dieta libre de gluten. Y esto también a futuro abre la posibilidad de estudiar otros marcadores. Mencioné, por ejemplo, la histamina, y cómo se relaciona eso con la capacidad de producción de histamina por la microbiota, pero también la capacidad fermentativa de la microbiota y la relación con los FODMAPs, para poder intervenir de manera personalizada en pacientes que quizás tengan ciertos tipos de bacterias que
frente a una dieta rica en FODMAPs, produzcan mediadores como la histamina, que como todos saben son mediadores del dolor y también del dolor abdominal. Y finalmente algo que surgió también en el segundo caso, la paciente que preguntaba, ¿puedo ser celíaca? Es una pregunta fundamental y quizás el mensaje clínico más importante en todos estos casos es descartar la enfermedad celíaca antes de decidir comenzar con una dieta libre de gluten en un paciente funcional, como el caso descrito, el segundo caso descrito. Y con eso quiero agradecerles a todos y a la gente de mi laboratorio y a mis colaboradores, Fernando Chirdo y todo el grupo de Ludaondo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muy clara y difícil algunas cosas de tu presentación para la cabeza de los clínicos, pero nos abre el panorama y nos da mucha claridad. Julio, desde lo clínico, ¿me abren lo del doctor Bay, por favor? Está. Ok, Julio, queríamos preguntarte, porque la mayoría de la gente muchas veces viene al consultorio ya en una dieta libre de gluten antes de hacer lo que pidió Elena del diagnóstico de la enfermedad celíaca. ¿Qué aconsejás a que se haga en esos casos? Creo que, como dijo Elena recién, uno de los problemas más importantes es la popularidad que adquirió la dieta libre de gluten en el manejo de sintomatología digestiva. Eso no condice con la realización de un diagnóstico adecuado, aún en la enfermedad celíaca, que es la que tiene alteraciones más importantes. Por lo tanto, creo que nunca debe aconsejarse realizar una dieta libre de gluten sin supervisión médica, y específicamente los médicos deben saber, porque esto es uno de los problemas que existe, por lo menos aquí en Argentina, que indicar una dieta libre de gluten sin procedimientos diagnósticos apropiados es inadecuado, absolutamente inadecuado. ¿A eso te referís? Sí. Y si tuvieras que manejar con un desafío, ¿cómo aconsejas hacerlo? En el caso de que vos decís, bueno, tengo que diagnosticarlo, pero ya viene con la dieta. Sí, ahí nos referimos a enfermedad celíaca o a sensibilidad al gluten no celíaca. Pero a un paciente que cree que es sensible al gluten no celíaca, pero Bueno, que ya creo que es esencial diferenciar enfermedad celíaca. Y aquí un punto que puede ayudar mucho es que se realice, aún creyendo el individuo que está realizando dieta libre de gluten, que se le pida anticuerpos, porque es muy probable que aún siendo, si es celíaco, aún realizando dieta libre de gluten, pueda tener, si es adulto, pueda tener anticuerpos elevados. Esto, y ya nos pone en camino del diagnóstico de enfermedad celíaca. Si no tuviéramos esto, creo que otro de los pasos que se podrían dar que ayudan a todo esto es hacer una estimación, una determinación de la composición genética, específicamente en la determinación del HLA de Q2 de Q8. Si no tiene, no es celíaco y puede ser cualquier cosa, incluso sensible a las harinas o al trigo, o al gluten o al trigo. Y si fuera positivo, bueno, la mitad de los considerados sensibles al gluten o al trigo no celíacos son individuos que pueden tener el HLA. Yo, en mi impresión, existe una gran confusión todavía, porque ni esto ni el intestino irritable, que es el otro argumento de peso para la confusión sintomática, tienen marcadores específicos. Creo, no solo por haber participado del estudio que recién mencionó Elena, que el determinar anticuerpos antigliadina, específicamente los IgG, puede ayudar a orientarnos que siendo negativo para los anticuerpos más específicos de enfermedad celíaca y positivo para el DGP, tienen más chances de responder a la dieta libre de gluten, como mencionó ahí. Pero existe mucha confusión.
Y creo que aquí uno de los problemas más importantes a tener en cuenta es que nuevamente, como lo dije al comienzo de mi participación, es muy diferente un individuo que tiene sintomatología digestiva y extradigestiva a individuos que tienen sintomatología digestiva exclusivamente. Porque ahí es donde se puede confundir mucho con el intestino irritable. Pero yo creo que cada vez están apareciendo más evidencias sobre que la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaco es una entidad nosológica especial. Por ejemplo, hay estudios muy recientes realizados con la endomicroscopía confocal, sometiendo a los individuos a desafíos con, por ejemplo, FODMAPs. Y son individuos que no hacen ninguna alteración en los espacios intercelulares interepiteliales, mientras que los individuos que reciben ATI o reciben gluten hacen alteraciones en los espacios que se observan muy bien en la electromicroscopía confocal. Y esos son individuos que además tienen un componente extraintestinal. Se ha visto aún que nada más que una proporción escasa de individuos con intestino irritable sometidos a dietas comunes tienen alteración de los espacios intercelulares, lo que también podría diferenciar muy bien a los individuos con sintomatología digestiva por intestino irritable o por sensibilidad al gluten no celíaca. Creo que estamos en tiempo, me parece. Sí, me parece que sí. Habría algunas otras preguntas en relación al manejo de enfermedad celíaca del público, pero bueno, vamos a cortar. Sonia, Sí, una cosita, me hiciste una pregunta por chat que alguien hizo del público sobre la posibilidad de secuestrantes de péptidos de gluten en la luz intestinal. En realidad ha sido una propuesta de un estudio por gente de Europa del Este e israelíes, grupos israelíes, pero han dejado completamente realizar ese estudio. No hay ninguna publicación al respecto, más que información de literatura más convencional como diarios y revistas y no científica. Así que hasta ahora lo único que hay en modificación serio y con investigación en fase 3 en términos de modificaciones de los péptidos de gluten como para detoxificarlos y que no generen enfermedad son el uso de endopeptidasas, de las cuales hay a nivel de investigación y de venta comercial libre, no bajo receta. Ok, bueno, entonces vamos a concluir con esta tarde de nuestro grupo AEDEI. Agradecerle a Elena y esperar que continúe con todas sus investigaciones para darnos un poco más de luz en este tema de la sensibilidad al gluten no celíaca. Agradecer a Julio por todo el apoyo y especialmente a Juan, a Flor, a Paz y a Laura Moreno, que ha sido mi co-keeper en esta cosa y acá está sentada en el banco de suplentes haciendo el apoyo, junto con también Andrea González a través del chat. Bueno, muchas gracias, gracias a todos y ha sido un placer compartir la tarde con ustedes. Adiós.
campeonato. 2 días intensos de actividades con clubes que realmente dieron todo en la cancha, transpiraron la camiseta. ¿No es así, Silvia? ¡Ah, qué bárbaro! Llegamos, ¿eh? Bueno, vamos a la Llegamos trivia. a la final. Sí, vamos a la trivia porque Dale. realmente la gente quiere saber quiénes van a ser los ganadores de los importantísimos premios que tenemos. ¿Nos decís la primera pregunta, por favor? Bien, primera pregunta. ¿Cuántas fichas dobles hay en un dominó? A, 6, B, 7, C, 8. Parece fácil, pero no lo es. Parece muy Cuenten, fácil. Cuenten cuenten. bien. ¿Mm? Porque hay algunos... ¿Cuál es la trampita? Fondo blanco sería. No, fondo blanco es otra No cosa. ayudes a la gente, pero estamos en el final. Bueno, Y va. bueno, los que se quedaron hasta acá merecen alguna ayudita. No sé cuándo... ¿Vamos con la segunda? Vamos con la segunda pregunta que la voy a hacer yo, que es ¿Con musical. qué estación, y esta es musical, comienzan las 4 estaciones de Vivaldi? Pa, 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 parabam, parabam, pa, pa. Otoño. Pa, pa, parabam, B, invierno. pa, pa, C, parabam, pa, 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 primavera. Pensando, pa, Edgardo pam, canta. pam, 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 parabam. Muy bien. Y es un silencio, en música el silencio es muy importante. Muy bueno, No es muy que solo bueno. el sonido, la música en el silencio es muy importante hasta que venga y nos digan que la gente ya ha votado. Y Falta la podamos última. Es una pregunta política Es una pregunta política y digestiva. y digestiva, las dos Ujú. cosas. ¿Qué presidente argentino que sufrió una severa hemorragia gastrointestinal durante su mandato cree usted que es el correcto? A, Carlos Menem, Patillas. B, Néstor Kirchner o C, Fernando de la Rúa. Chan, chan. Yo recuerdo que era un sábado y yo estaba yendo a un camping en Cañuelas, pero no voy a decir quién era. ¿Sí? Para una ayudita hago. No, Pero bueno, me quedé con 2. Me quedé con 2. El que se quedó hasta ahora, me quedé bueno, con 2. ahora ustedes van a ver en pantalla, estamos procesando, van a ver en pantalla quiénes fueron los nombres de los ganadores, primero, segundo y tercer premio. Bueno, mientras tanto, ¿qué? Y esperemos a los ganadores o anunciamos, porque hay ganadores los clubes. En realidad tenemos una noticia de último momento. ¿Cuántos clubes? Hubo un empate técnico. 5 clubes ganaron. Todos Sí. ganaron algo distinto. Y Saje también ganó. Sí, Saje también ganó. Quiere decir que unimos clubes. Unibes clubes. En tanto esperamos los nombres, ya les podemos avisar que el Club del Páncreas tiene premio Excelencia Académica, mayor cantidad de estrellas internacionales, 2, y un premio a la paciencia de su DT, que fue el debutante de este torneo y tuvo que esperar, y ustedes también esperaron, pero gran premio. ¿Vos qué tenés el segundo campeón? ¿Quién es? Y el segundo campeón es Estómago. Bien, Estómago también, excelencia académica, premio por las celebrities, la difusión de sus celebrities, y bueno, también por la trayectoria de un grande como Rodolfo Corti. Bueno, tenemos que hacer un corte de último momento porque llegó la trivia, resultados, los ganadores, ojalá estén puestos, si podemos acercar la pantalla que vamos a leer. Sé que el segundo y tercer puesto son hinchas de Gadecu. Sí, hinchas de Gadecu, y el primer puesto, recuérdenme, hinchas del Sidemo. Sidemo no es que ganó el club porque ya, ahora yo voy a decir por qué Sidemo también fue campeón, pero no porque simplemente el primer puesto de las respuestas de esta trivia es un hincha de Sidemo. Entonces, yo sé que han aparecido, les recuerdo que el primer premio es una beca completa, si es que este ganador vive en Argentina, le incluye también el traslado, o si vive en Uruguay también le incluye el traslado al Panamericano de Punta del Este. Y después tenemos
el CIDEMO Excelencia Académica, premio también Revelación por Julieta Argüero y un premio también por la interactividad que ha tenido con el público, el que tuvo más preguntas. Vamos rápidamente a otro club campeón. Bueno, GADECU, que también ha ganado por excelencia académica, y además por el premio a la comunicación original y entrega en la cancha, y también tenemos otra revelación. Espera, último momento, ahora sí tenemos los nombres: Natalie Uanuch, CIDEMO, Gisela Piñero, GADECU, Astrid Rausch. Se hizo acreedora Astrid a los auriculares inalámbricos. Y ahí Natalie va a Punta del Este, Gisela va a Mar del Plata y Astrid se queda escuchando buenas conferencias en casa con los inalámbricos, ¿o no? Sí, o en la playa. Por un tiempito largo. Perfecto. Ok. Nos está faltando algún campeón. ¿Cuál es el campeón? No, quiero aclarar Sí. que el premio Revelación, segunda revelación, es para Raquel de GADECU. Así que Raquelita, avanti. Ok, Dale. quiere decir que también, y el premio Excelencia Académica, como los otros clubes, también lo ha Todo, tenido. eso. Y ahora anuncio, y un poquito, esto, no, tengo conflicto de interés, pero AEDEI también tiene su premio de Excelencia Académica, y hay un premio a la trayectoria a Julio César Bay, y un premio... ¡El arquero! El arquero de Lanús de los años 70, ¿sí? Y un premio a la fidelidad a Sage y a la trayectoria internacional para Elena Verdú, ¿sí? Y ahora vamos cerrando, sí, ¿me puedes decir si hubo más gente que nosotros 4 que hemos estado acá sanitariamente cerca pero lejos? ¿Cuánta Acá. gente hubo entre ayer y hoy? Decime un número. 2100. ¿Más? Y hubo muchos asistentes. Bueno, a ver. Hubo 1.700 ingresos a la sala virtual, Oh, ¿sí? mirá. Y realmente tuvimos hoy una jornada con 880 asistentes, ¿sí? ¿Y ayer? 550, en total 1.400 asistentes a la sala virtual, ¿sí? Y realmente jornadas en las que hemos tenido disertantes de todo el mundo, hoy excelente Herbert Burgos de Costa Rica, y gente de España, etcétera, etcétera. Y hubo cerca de 200 participantes en esta trivia que terminó ganando la gente de CIDEMO y 2 de GADECU. Yo lo que creo que ya estamos yendo hacia el cierre, ¿sí? Estamos yendo al cierre y creo que hay una sorpresa para la gente y para nosotros también. Ah, bueno. Esta no la tenía. Bueno, vamos a invitarlos a 2 cosas. 1, a que durante 30 días van a poder acceder a los stands virtuales a los que algunos hoy, por ver las conferencias, no accedieron. Y nuevamente gracias a todos los sponsors, a todos los patrocinantes que nos han ayudado. Y también, ¿y las conferencias también? Sí, pero importante es que entren, porque si no los premios se los va a llevar otra sociedad. Chicos, entren a los stands virtuales y llévense los premios. Exactamente. Y aparte conozcan a la industria, conozcan a qué hacen las farmacéuticas, compren o accedan a su primero, su segundo o su nuevo endoscopio. Y también las conferencias, algunas de las que se han perdido simplemente porque tenían que cuidar a un niño, comer o tal vez otras cosas, van a estar vigentes. Pero vamos al cierre. ¿Cuál va a ser la sorpresa que nos dan a nosotros y a la gente? Un video con algunos momentos, yo creo que es eso. Ay, dale. Bueno, ¿lo vemos? Bueno, sí. Lo queremos ver. Dale. Lo vemos. Lo vemos. Amigos de Argentina e Iberoamérica, muy buenas tardes. Quien les habla, Osvaldo Príncipe, los invita a la apertura del primer campeonato interclubes Gastro 2020, organizado por SAGE, la Sociedad Argentina de Gastroenterología. 2 jornadas que serán fantásticas e inolvidables, con los mejores especialistas de la materia.